Tengan todos ustedes buenas noches. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante, que son las relaciones jurídico-laborales en el ámbito nacional, en el ámbito boliviano. Y para eso vamos a conversar con Eufrasio, ¿no? Que también tiene bastante experiencia en el ámbito. ¿Qué dices, Eufrasio? ¿Cómo te parecen las ¿Qué tal, relaciones laborales en mi el amigo país? Franco? Un gusto volverle a ver y pues contento también de estar en este segundo video, ¿no? Que estamos tratando de analizar temas jurídicos. Sí, me parece muy interesante hablar sobre el tema de las causas de extinción de la relación laboral. Porque, digamos, tiene una reglamentación específica y así muy típica, digamos, que no se acopla a lo que es el tema ordinario, ¿no? Es decir, las formas en las cuales se establece el Código Civil. Bueno, nosotros tenemos dos normativas, ¿no? La Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario, y es muy clara y establece de manera muy precisa cuáles serían las formas de extinción. No sé si podemos abarcar, digamos, cada punto importante, entonces podríamos ir a cada artículo, por decir, nos vayamos al artículo 9, digamos, del reglamento de la Ley General del Trabajo, y también al artículo 16. No sé si Franco lo tienes ahí para poder Sí, ver sí, el a tema ver, de la Ley General del Trabajo. un minuto. Ahí. Ya tengo acá la ley, ¿no? La Ley General del Trabajo, que en su artículo 16 nos dicen las causas de despido, ¿no? Más que decir las causas de despido, nos dicen en qué casos no procede la indemnización, ¿no? Ni el desahucio, ¿no? Es decir, el, que el trabajador realice ciertas conductas dentro de la actividad laboral va a tener como consecuencia pérdida de ciertos derechos. Y muchas veces yo me he preguntado, Neofracio, que nos dicen, por ejemplo, ya no hay eso de despidos, ¿no? Ya no hay el desahucio, porque la Constitución Política del Estado es clara, ¿no? Nos dicen que el derecho laboral, ¿no? Los derechos de los trabajadores son inalienables, imprescriptibles, ¿no? Es decir, existe esta continuidad de la relación laboral, ¿no? La estabilidad de la relación laboral, y ya no existiría, por tanto, el despido y por ende el desahucio, ¿no? Que es este desahucio, lo entendemos como aquella compensación económica consistente comúnmente en 3 salarios del trabajador, ¿no? Tres salarios mínimos. 3 salarios, ¿no? Por el despido intempestivo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar lo que dice la Constitución con lo que se cree comúnmente? Bueno, a ver, Franco, lo que hay que entender primero es que las normas laborales son protectivas, digamos, al trabajador. Es decir, la Constitución Política del Estado, así como las normas internacionales, tienden a proteger al trabajador, especialmente al trabajador, en vista de que, pues, las normativas entienden y comprenden que la naturaleza de estos dos sujetos de la relación laboral existe una desigualdad material, es decir, formalmente puede existir la normativa, digamos, en las cuales pueden entender que todos son iguales ante la ley, pero materialmente se dice que el obrero está por debajo y por encima está el empleador. Entendiendo esa situación, la Constitución y las leyes internacionales pues tratan, digamos, de poder igualar por lo menos materialmente, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, se han creado distintos principios, uno de los cuales es el principio de la estabilidad, es decir, la continuidad laboral, la cual garantiza nuestra Constitución del 2009, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría entender que cualquier empleador o cualquier empresario que pretenda desvincular a un trabajador forzadamente tiene que valerse por una causa legal previamente establecida. Y tenemos dos normativas, ¿no? El decreto reglamentario y la Ley General del Trabajo. En sus artículos 16 y en su artículo 9 establecen muy claramente cuáles son esas causales para poder extinguir, ¿no? Entonces, estamos ahí, la revelación de secretos materiales, las causas injustificadas de las cuales haya abandonado el trabajador, el destrozo de los bienes materiales de la empresa, y asimismo tenemos el tema del robo, el tema del hurto, las omisiones o imprudencias que puede darse dentro de su área laboral, ¿no? Entonces, son causas en las cuales se puede despedir
al trabajador. Ahora, tiene un efecto muy importante, Franco, es el tema, digamos, de que si entrarían a ser despedidos, estos no gozarían ni del desahucio ni de la indemnización, salvando el tema del quinquenio, que son los 5 años establecidos, ganados, entendidos como un derecho adquirido, ¿no? Entonces, eso es fundamental, digamos, cuando queremos hablar del principio de estabilidad, el principio de continuidad que se le da en la relación laboral, ¿no? Aparte también es muy interesante también esta parte, Franco, en el entendido de que la continuidad lo que pretende, digamos, no solamente es otorgar un empleo o un simple empleo remunerado al trabajador, sino lo que pretende también es establecer una economía perdurable, una economía estable, porque los trabajadores a mayor tiempo, mayor especialización, mayor fortalecimiento a la producción. Entonces, el principio de estabilidad, de continuidad, no solo ve el enfoque, digamos, del trabajador, sino también ve el enfoque desde el punto de vista empresarial, es decir, desde el punto de vista del crecimiento económico. Entonces, para mí es fundamental, digamos, que se establezca, digamos, estas causales de las cuales no puedan, digamos, violarse bajo ninguna circunstancia, bajo ningún fundamento, ¿no? Porque el acuerdo de voluntades es muy limitada. Si en el derecho civil nomás tienen limitantes, peor en el derecho laboral. Es lo que puedo pensar, Franco. No sé si tienes alguna idea sobre este aspecto más que complementar. Sí, totalmente, ¿no?, de acuerdo. El artículo 16 de la Ley General del Trabajo, así como su reglamento, nos establece algunas causales, ¿no?, de la desvinculación, del despido que se toma muchas veces. Si me permiten leer, ¿no?, de manera a grandes rasgos, nos habla del perjuicio material, revelación de los secretos industriales, ¿no?, cuando el trabajador hace ciertas maquinaciones con la competencia, muchas veces puede suceder, ¿no?, omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial, ¿no?, que muchas veces llegan a causar dolor en las familias, ¿no?, por los llamados accidentes de trabajos, el incumplimiento total o parcial del convenio, robo o hurto por el trabajador, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, creemos que como empleadores tenemos que aplicarlos de manera vertical. Veo a mi trabajador robando o hurtando y ya, ¿no?, aplico directamente el despido, mi memorándum de despido. Pero ¿qué es lo que suele suceder en los hechos, ¿no? La Constitución, ¿no?, como tú también mencionabas, normas internacionales, nos hablan que tenemos que prestar puntual atención. ¿A qué? Al debido proceso, ¿no?, es al derecho a la defensa, ¿no? Es decir, que cuando vamos a aplicar una sanción, ¿no?, que tal vez la sanción más grande va a ser el despido, tenemos que respetar estos derechos, ¿no?, que le corresponden al trabajador, el derecho a un debido proceso, ¿no?, al derecho a la defensa, ¿no? ¿Qué tal si vemos en las cámaras que estaba sacando el trabajador, ¿no?, un objeto material de la empresa, ¿no?, y resulta que no se lo estaba robando, ¿no?, estaba yendo a apagar aquí un incendio, ¿no?, que es tal vez del vecino, ¿no? Entonces no es nomás, ¿no?, lo que nos puede, lo que la realidad de forma parcial nos pueda mostrar, no es, ¿no?, aplicarlo de forma directamente, ¿no? Entonces hay este tipo de gradaciones, ¿no? Incluso, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, algunos inspectores piden, ¿no?, exigen que haya una imputación formal, ¿no?, incluso otros sentencia ejecutoriada, ¿no?, que ya es llegar a extremos, ¿no?, de cierta forma. Eso, ¿no?, por un lado, ¿no?, que siempre se respete el debido proceso para que después ese memorándum de despido no sea objeto de impugnación o de anulación, ¿no?, por parte del trabajador, ¿no?, y que tal vez en un posible futuro conversatorio toquemos este tema, ¿no?, que es bastante interesante, las llamadas reincorporaciones laborales, ¿no?, que están al día, ¿no?, al día, ¿no?, en el ámbito nacional, ¿no? Sí, y eso veíamos de las causales que establece la Ley General del Trabajo, pero mira, hemos dado lectura y tú no me vas a dejar mentir. En esta lectura que he dado no está, por ejemplo, la fuerza mayor, ¿no?, el despido por fuerza mayor, que creo que es una aplicación, ¿no?, que si bien está
está contemplada en la Ley General del Trabajo, pero no está en el artículo 16 ni en el artículo 9 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Y esta fuerza mayor, entendida como aquellas causales muchas veces extrañas a la relación laboral, que son sobrevinientes, ¿verdad? Ejemplos, ¿no? La pandemia del coronavirus, ¿no? Puede ser, ¿no? Conflictos sociales que son tan comunes acá en el ámbito nacional. Hay, por ejemplo, paros cívicos, ¿no? Bloqueos de carreteras. ¿Qué puede hacer el empleador en estos casos? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la pandemia del coronavirus? Sacaron un decreto prohibido despedir, ¿no? Prohibido despedir por causa mayor, prohibido que cierren, ¿no? Entonces daba la impresión de que existiría, ¿no? Como si existiera un matrimonio entre el trabajador y empleador, ¿no? Entonces un poco reflexionar acerca de esta causal de despido, ¿no? Que no está en la ley, pero ya se sobreentiende, ¿no? Muchas veces la realidad se antepone a las normas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta un antecedente normativo que sacó el Ministerio de Trabajo en los pasados años, que establece justamente, dice, no, está prohibido despedir por fuerza mayor, ¿no? Obviamente con una norma, que es muchas veces lo que hace el Ministerio de Trabajo, saca una resolución ministerial, no puedes eliminar la fuerza mayor, ¿no? Mucho menos el caso fortuito, ¿no? Tal vez tú que tienes un poco más de conocimiento de estos dos institutos que se tocan ampliamente en el ámbito civil, ¿no? Porque si lo buscamos en la Ley General del Trabajo, en cuerpos normativos del trabajo, no encontramos, ¿no? No encontramos aquella explicación tan vasta, con tanta riqueza como los del Código Civil y los institutos, la doctrina en el ámbito civil, ¿no? Que muchas veces igual es criticado, ¿no? Es criticado que el derecho civil y el derecho laboral están peleados, ¿no? No se pueden unir, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos ese concepto, ¿no? ¿De dónde sacamos qué es fuerza mayor, qué es caso fortuito, ¿no? El derecho laboral tal vez no nos va a dar tanta riqueza como lo puede hacer el derecho civil, ¿no? ¿Qué dices tú al respecto, Eufrasio? Bien, no, ese punto es bueno analizar, ¿no? Ese aspecto, porque, a ver, nosotros entendamos primero que por fuerza mayor o caso fortuito ha de entenderse por ciertas circunstancias o eventos en las cuales están impedidas las partes, puede ser ambas o una de las partes, de poder cumplir con su obligación. Entonces, en ese sentido, esos eventos, esas circunstancias son ajenos a la conducta de las partes, las cuales pues hay una, ¿no?, inevitabilidad, imprevisibilidad, que son características propias de la fuerza mayor, ¿no? Entonces, en el derecho civil, en el derecho ordinario, eso es fácil de entender, fácil de comprender. Entonces, si hay una fuerza externa en la cual a mí me impide realizar el cumplimiento de una obligación, pues no lo hago. La ley me libera del cumplimiento de la obligación, porque eso se tiene como una causa externa imputable a través de una resolución por imposibilidad sobrevenida, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto no hay nada donde perderse, ¿no? Tiene una lógica, tiene una razón, tiene un argumento muy claro, muy evidente. Ahora, lo que tenemos que nosotros entender que ese tipo de institución jurídica en derecho laboral habría que tener una connotación diferente, distinta y muy particularizada sobre la fuerza mayor, porque nosotros no podemos aplicar de manera impetrante, de manera muy directa, de manera muy absoluta la idea de fuerza mayor o caso fortuito, que lo hacen muchos abogados, digamos, empresariales, los abogados que defienden, digamos, al empleador, digamos, hacen una interpretación muy absoluta de lo que es fuerza mayor como una simple, digamos, desvinculación de la obligación por esa fuerza externa, ¿no? Pero esa idea es incorrecta, porque nosotros tenemos que entender, por esa particularidad que hace rato había afirmado, es que la fuerza mayor, ya en el derecho laboral, tiene que tener un efecto distinto. La doctrina, ya, si revisamos las obras, por ejemplo, de América Plano Rodríguez, establece de que la fuerza mayor, ya, si bien es un impedimento real, porque es verdadero, es inevitable, no se está negando, ojo, no se está negando,
Es decir, ¿cómo puedo yo pues, cumplir con la obligación? La pandemia es la pandemia, ¿no? Es decir, las empresas han quebrado, eso es real, nadie se está negando eso. Es decir, los trabajadores no están desconociendo de la quiebra, es decir, de la realidad económica que está sufriendo. Es decir, eso no se puede desconocer. Lo que hay que ver en el tema de la fuerza mayor es el efecto distinto en el cual nosotros debemos otorgarle a diferencia del derecho civil. En ese entendido, la doctrina en materia laboral ha establecido que la fuerza mayor no es una causal de extinción, sino una causal de suspensión de una relación laboral. Entonces, una suspensión frente a una extinción tienen connotaciones distintas, tienen ideas distintas, ¿no? Entonces, se dice, para proteger mejor al trabajador, para poder cumplir con el principio de estabilidad, de continuidad, de que pregona la Constitución, el trabajador temporalmente, hasta que se recupere o hasta que pase esa circunstancia extraña que impide cumplir al empresario con los salarios, con el trabajo, todo eso, ¿no? Hasta que pase eso, ¿no? El trabajador queda suspendido. Una vez que recobre, que se genere, digamos, ya económicamente, ¿no? Que vuelva a restablecerse, el trabajador vuelve en las mismas condiciones. Principio de estabilidad. Entonces, en la vida real ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Muchas empresas han aplicado la idea absoluta de lo que es la fuerza mayor en caso de conflicto. Han aplicado estrictamente lo que es la connotación civil. Y esto ha afectado a muchos trabajadores. Muchos trabajadores han quedado sin empleo, sin trabajo, sin fuente laboral. No, porque la idea que se ha otorgado o la ha otorgado en las resoluciones han sido esa idea, digamos, plena, ¿no? De poder, digamos, desvincular a los trabajadores, justificar la crisis económica que habían sufrido las empresas. Entonces, yo he visto personalmente este aspecto, ¿no? De que la fuerza mayor no está manejado correctamente, no está aplicado correctamente. ¿Ya? Ahora, también quiero puntualizar otra cuestión en relación a este tema que yo estoy explicando. Puede que las circunstancias de una empresa tengan lugar verídicamente a una crisis de alta magnitud. Insubsanable, ¿no? Donde la empresa, exactamente, donde la empresa no pueda realmente recuperarse. No pueda existir esa fase de suspensión para que el trabajador vuelva después, sino que ese riesgo o ese perjuicio sea demasiado inminente y realmente la empresa no tenga ese chance o no tenga esa posibilidad de volver a recontratar o de volver a restablecerse, de volver a funcionar la empresa. Entonces, cuando se da ese tipo de situaciones, ya se da un efecto, ya no laboral, sino un efecto comercial, que es la quiebra. Si una empresa no puede recuperarse, que se declare quiebra. Y la quiebra tiene otros efectos legales, es decir, otros efectos jurídicos donde los trabajadores tienen que ser liquidados como corresponde conforme a la Ley General del Trabajo. Es decir, pagarle sus beneficios sociales, pagarle todos sus derechos adquiridos que les corresponden por norma. Entonces, eso es distinto, diferente, digamos, a una recuperación posterior, ¿no? Pero no, es decir, los abogados están tratando de interpretar la fuerza mayor, el caso Fortito, como simplemente una idea absoluta de lo que se entiende en el derecho. Incumplimiento por una fuerza externa, imposibilidad de cumplir la obligación
porque hay una circunstancia, hay un evento en la cual impide a la parte cumplir con su derecho, nada más. Entonces esa es una idea cerrada, es una idea que corresponde al derecho civil y no corresponde al derecho laboral. Eso podría, digamos, puntualizar en ese aspecto, Frank. Sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación del principio bueno, cómo se aplica, ¿no?, la fuerza mayor, considerando la suspensión de la relación laboral. Sin embargo, ¿no?, aquí, ¿no?, tanto el empleador como el trabajador pueden llegar a ese acuerdo, pero donde tal vez es el nudo difícil, la puerta que no se puede pasar, es la forma de interpretación de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la caja no te va a esperar, ¿no? No te va a aceptar que sea suspendido la relación laboral, ¿no? Porque está con alta o está de baja, ¿no? Entonces, ¿está afiliado o no está afiliado?, ¿no? El Ministerio de Trabajo igual, ¿no?, va a exigir las planillas, ¿no?, ahora lo que ahora es la gestora, ¿no? Durante ese tiempo de suspensión de la relación laboral, ¿qué es lo que sucede?, ¿no? Va a estar aportando para su jubilación, no va a estar aportando al sistema integral de pensiones. Eso tal vez es la forma, ¿no?, en la que debieron interpretar la fuerza mayor, ¿no? Más que prohibirla directamente y de forma seca, debieron haber hecho este tipo de interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, si está suspendido, podría seguir aportando a la caja, ¿no?, a las AFP, lo que ahora es la gestora, y libremente igual declarando al Ministerio de Trabajo, ¿no?, u otro tipo de afiliaciones que pueda tener, ¿no?, o incluso estar gozando de las prestaciones de estos entes, ¿no?, de estos entes gestores. Sin embargo, ¿no?, dice, ¿no?, que no hay fuerza mayor, y si se da un tipo de estos acontecimientos, ¿no?, que son muy comunes, que perciba su salario, ¿no?, y que se vaya a su casa a ver la tele, ¿no? Eso es lo que, en otras palabras, dice, ¿no?, este tipo de normas regulatorias. Y ¿no?, otro punto que has tocado, ¿no?, muy importante, que era la quiebra, ¿no?, la declaratoria de quiebra, que pocas veces se ve este tipo de procesos en los juzgados, ¿no?, en juzgados civiles comerciales, que el declaratorio de quiebra nos dice que si el empleador no está pudiendo, o la organización empresarial, el comerciante, ¿no?, que es el término que maneja el Código de Comercio, no está pudiendo cumplir con sus obligaciones comerciales, ¿no?, sus obligaciones legales, tiene que necesariamente realizar un proceso de quiebra, ¿no? No es decir que, por ejemplo, voy a hacer despidos por fuerza mayor y mi organización se va a quedar ahí hasta que me recupere nuevamente, ¿no? Necesariamente hay que hacer el proceso de quiebra, ¿no?, por una consecuencia lógica, ¿no?, incluso sirve de prueba, ¿no?, este proceso de quiebra, es decir, que la organización empresarial ya no está pudiendo cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y todo esto que mencionábamos, verlo a la luz del principio de proporcionalidad, que es un principio igual que menciona el decreto 28.699, como la Constitución Política del Estado, ¿no?, de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Es decir, que todo dentro de la razón, ¿no? Por ejemplo, hay un bloqueo, una marcha, no es decir que ya se acabó la relación laboral, ¿no? Hay que darle la máxima elasticidad, ¿no?, a la relación laboral, la máxima continuidad que se le pueda otorgar, ¿no? Y realmente, ¿no?, si es una situación insubsanable, como decíamos, es decir, que ya no hay retroceso, ¿no?, ya no hay vía de continuidad, ¿no? En esos casos hay que proceder a la quiebra, ¿no?, y al pago de las indemnizaciones, ¿no?, de las liquidaciones, pero, ¿no?, también tiene que ser ágil, ¿no? No es que le vamos a colocar trabas, ¿no?, todo desde el punto de vista de la razonabilidad. Esta parte, ¿cómo lo aprecias, Neofracio, ¿no? Pero en sí, ¿no?, una pregunta puntual, ¿no?, una pregunta a veces que es importante tenerla en cuenta, ¿no? ¿Tú qué crees? Que cuando hay este proceso, estos tipos de
de quiebras, ¿no? O de desvinculación por fuerza mayor, ¿será que corresponde el pago del desahucio? ¿O es que no corresponde el pago del desahucio, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Te digo que no debería corresponder el pago del desahucio, ¿no? Porque no hay un despido intempestivo, ¿no? Que es como se está dando como ajeno a las partes, ¿no? Pero ¿tú cómo lo entiendes o lo interpretas? A ver, vea, primero, a ver, para poder hablar si hay desahucio o no hay desahucio, eh, la idea laboral, el derecho laboral es muy claro, ¿no? Solamente existe extinción laboral cuando la ley expresamente así lo determina. Entonces, nosotros tenemos dos artículos importantes, 16 y 9, Ley General del Trabajo y Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Entonces, estos establecen las causales. Pero al margen de eso, porque no estamos hablando del principio de legalidad, al margen de eso puede existir que la ley diga, también en estas circunstancias existe una extinción de la relación laboral. Entonces, nosotros no estamos diciendo, enfrascándonos en estos dos artículos, estrictamente, solo estamos enunciando de que están en estos artículos, ¿ya? Pero la ley puede determinar, la ley puede establecer de que puede haber otra manera, es decir, la ley, expresamente, no estamos haciendo discrecionalidades, interpretaciones discrecionales, ni tampoco estamos inventando, entonces puede también surgir, digamos, por otras circunstancias que la ley establece. Para mí, personalmente, la quiebra también es otra forma de desvincular la relación laboral, legalmente, porque la quiebra se da por alguna circunstancia, por alguna razón, ¿ya? Por algún motivo, ¿ya? Entonces, esa circunstancia, ese motivo está justificado. La ley le otorga a que una empresa se declare en quiebra. Por ello, o por ende, entonces, los trabajadores, ¿no? Se extingue su relación laboral, pero de manera legal. ¿Y eso qué implica? No tener desahucio. Tampoco tener indemnización, ¿ya? Salvo el tema de los quinquenios, los derechos adquiridos. Esos no se pueden tocar. ¿Ya? No se puede tocar, porque se está dando un efecto de la norma. A no ser que esa quiebra sea fraudulenta. Esa sería otra circunstancia, ¿no? Sí. ¿Qué entendemos por fraudulenta? Entendemos que ha habido una intención, que ha habido una premeditación de poder llegar a esa finalidad. ¿Quién sabe? Para no pagar las indemnizaciones ni los desahucios. Entonces, en esa circunstancia, esa extinción de la relación laboral se consideraría ilegal y por lo tanto ese tipo de quiebras fraudulentas tienen que ser reconocidos, entonces tienen que ser pagados su desahucio y su indemnización completa. Yo lo entendería de esa manera, yo lo interpretaría. ¿Por qué? Porque la quiebra es otra forma más de desvincular al trabajador, pero dependiendo de las circunstancias, si esto ha sido fraudulenta o ha sido espontáneo, normal, lo que puede darse en la economía, porque en la economía es riesgo, ¿no? Puedes ganar, puedes perder, es ese fenómeno difícil. Sí. ¿Sería eso? Sí, perfectamente entendido. Como en toda relación jurídica, está siempre presente, ¿no? El fraude, ¿no? Puede deberse a un fraude que las partes intenten realizar ese tipo de acciones, ¿no? Y es muy común, ¿no? Y tal vez, ¿no? En un próximo conversatorio igual, conversar, ¿no?, acerca de la jurisprudencia, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, qué han dicho, qué han interpretado acerca de esos institutos jurídicos, que muchas veces se toma como... Sería interesante. Sí, se toma como... No, sería interesante, Franco, para otro programa, digamos, desarrollar el análisis, digamos, de estas sentencias constitucionales, las cuales tú estás nombrando.
Bueno, Horacio, creo que el tiempo ya nos venció, ¿no? Ya estamos un poco más de 30 minutos, entonces podemos despedirnos por esta sesión. No sé si tengas algo más que Claro que sí, decir. Franco. No, pues va la tercera, pues vamos a estar presentes ahí para la tercera temática y no, pues hasta luego, Franco. Igual, hasta luego y buenas noches, Horacio.